Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos a Despertar con la verdad que sana. Esta verdad que Cristo nos dijo que nos haría libres, pero también nos dijo que si permanecemos en su palabra, vamos a conocer esa verdad que nos trae la libertad de todo tipo de limitación en nuestra vida. Cuando conocemos a Dios correctamente, no podemos carecer de nada, porque Dios es un amor, una fuente de provisión, una fuente de abundancia. La naturaleza de Dios es darnos salud, darnos protección, darnos la convicción de que no hay nada en el mundo que sea más grande que Él. Nos dice Cristo Jesús: en el mundo habrá tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense qué promesa tan maravillosa, que nos dice, yo he vencido al mundo. O sea, en otras palabras, he vencido todos los problemas del mundo, la misma muerte, la enfermedad, la carencia. Cristo Jesús demostró abundancia, multiplicando los panes y los peces para miles de personas. Y esto nos ilustra que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia que usted esté enfrentando, la provisión viene para nosotros, la abundancia viene de Dios directamente. Y no hay límites. Es la fuente inagotable de todo lo bello, lo bueno y lo puro para su vida. Si aprendemos a decir, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí, va a verlo más y más claro en su vida. Aunque de momento posiblemente no lo crea o diga, no, yo no soy limpio y no soy sin defecto, no soy inocente, he hecho algo malo. Para Dios, nosotros somos inocentes. Por eso que vuelvo a lo mismo, Cristo Jesús sanaba porque veía la inocencia y la perfección en cada individuo. La mujer que iban a apedrear y matarla porque la encontraron en el acto del adulterio, como decíamos hace un momento, no solamente la sanó, la redime, y ella se corrige. Ella entiende que Dios la ama incondicionalmente, pero a las personas que la querían calumniar, también les hace ver, el que esté de vosotros sin pecado, tiene la primera piedra contra ella. Y naturalmente, que vieron que ellos ninguno era sin pecado, y dejaron la piedra, en lugar de arrojársela a ella, se fueron avergonzados, como dice la Biblia, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Qué ilustración Jesús le dio? No solo porque a Jesús le preguntaban qué iban a hacer con ella, porque querían también encontrar a Jesús culpable de que la quisiera proteger falsamente. Pero Jesús les quita la máscara de la hipocresía a los demás, que la querían acusar cuando ellos también tenían algo que habían hecho que no era muy bueno. Sin embargo, Dios, el Dios de amor, que es nuestro Padre, nuestro médico, nuestro abogado, que es todo para nosotros, nuestro amigo, está en este momento diciéndole, no temas, porque yo estoy aquí para ayudarte todo el camino. Nos dice el libro de Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y vamos a ver por qué. Cuando nosotros nos sentimos en una dificultad, en una carencia, en un peligro, tenemos que elevar nuestro pensamiento a un nivel más armonioso, salirnos del tumulto, del ruido de las noticias, de las conversaciones de enfermedades. ¿Cuántas veces llegamos a una reunión, sobre todo en una fiesta navideña, en una fiesta, no sé, de cumpleaños, en un aniversario de familia? Lo primero que hacen las personas es hacer un recuento de todas las enfermedades que han tenido. ¿Cuántas veces le han hecho cirugías? ¿Cuántas veces lo que le han pronosticado los médicos? En lugar de estar pensando, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué oportunidad tengo para compartir con mis familiares en este momento lo que he aprendido de Dios? Que Dios es un amor incondicional. Y si yo empiezo a cultivar esa manera de pensar, es una manera realista que va a ayudar a los demás a sentir la confianza y abrir el camino para que entre la luz del Cristo sanador. La Biblia nos dice con mucha claridad que Cristo es la luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Si Cristo es la luz que nos va a guiar en la oscuridad, nos va a sacar de las tinieblas, entonces vamos a ver que esa luz divina nos va a guiar a un mejor empleo, a un lugar donde vivir, donde estemos seguros y confiados y tranquilos. Nos va a dar también esa paz que nos hace sentir que Dios es el Padre de nuestros hijos, que no tenemos que hacer algo nosotros para que nuestros hijos estén a salvo. Dios es su Padre
Y cuando reconocemos que Dios es el Padre, nos vamos a dar cuenta que ese Padre amoroso es un Padre responsable que nos guía, nos corrige, nos disciplina, nos ama, pero no nos castiga. No es un Dios castigador. Cuando aprendimos que ese Dios que echó a Adán y Eva del paraíso, no es el concepto que Cristo Jesús vivió, porque el Dios que realmente Cristo Jesús nos habla es un Dios de bien, un Dios de amor y un Dios de perdón. Y si conoce mejor a Dios de esa manera, se va a dar cuenta que en este mismo momento y siempre va a sentir esa palabra de consuelo que le dice, no temas, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Bueno, regresamos en este momento con la compañía agradable de nuestra amiga Betty Rivera Pérez, ¿verdad? Y ya ha estado con nosotros unas ocasiones compartiendo experiencias maravillosas. Siempre ella es un ejemplo de entusiasmo cuando viene a la iglesia, de lealtad a Dios, realmente de cordialidad para las personas que la conocemos. Y tenemos una bendición de que estás aquí con nosotros compartiendo en la televisión, Betty, este momento pues yo diría de bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Un día escuchando un versículo que hablaba precisamente de testimonio y parece ser que hablaba a mí esa parte del versículo que se encuentra en Salmo 119, la voy a leer, sí, no, y claro, que dice, Salmo 119, 22, aparta de mí el oprimido y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Más que nada me hablaba de una manera en donde mi testimonio testifica, como bien lo dice, que puede servir mucho al oprimido, al que está necesitado de tener una bienaventuranza, de tener una esperanza de algo de lo que él necesita en el momento, que puede ser ya sea en salud, en armonía en su hogar, en paz, también puede ser en sus finanzas. Yo no sé la situación por la cual esté el oprimido o la persona que tenga cualquier necesidad y si mi testimonio puede llegar a una persona para que esa persona le ayude espiritualmente, que me sirvió a mí y yo escuché a alguien más dar su testimonio y que en mí hubo una esperanza. Eso quiero que pueda llegar a muchos de los que lo necesiten, que a mí me ha ayudado mucho Dios y he sido muy bendecida porque he aprendido cada día más espiritualmente. He crecido y te lo agradezco porque... A todos, ¿no? Para todos. Porque sí. Es una parte muy importante la instrucción que Jorge Luis nos da y creo que cada uno aporta. Que aprendemos aquí juntos, sí. Aporta porque es un crecimiento espiritual que nos ayuda a tener esa confianza, esa fe en Dios cuando pasamos tribulaciones. En la Biblia aquí leemos en el libro de Isaías, me gusta mucho cuando dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Esa es una promesa que a mí me hace sentir cuando voy atravesando tribulaciones, todo se desvanece cuando yo me acerco a la voluntad divina. Cuando yo me acerco a Dios, no hay ningún problema que me pueda realmente intimidar porque sé que mi Dios es más grande que mi problema. Y es lo que aprendemos en la ciencia cristiana cuando sabemos que no importa qué problemas siempre se van a presentar. Cristo Jesús dijo, en el mundo habrá tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese concepto me da mucha paz a mí, porque las tribulaciones van pasando. Había en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, ahora y habrá después. Pero siempre está la respuesta que Cristo Jesús nos dejó para encontrar la verdad que nos hace libres, ¿no? Sí, precisamente es algo muy importante. Cuando uno fortalecido en el espíritu ve la verdad, nos da la libertad y podemos saber que no hay nada que nos agobie, que nos traiga
desarmonía en nuestra mente, en nuestro vivir, diario vivir. Familia, sí. Y antes que otra cosa, yo al recibir tantas bendiciones, lo único que me queda es dar gracias y agradecer a Dios por toda su misericordia que tiene hacia mí, hacia los míos, porque es algo así como una cadena, ¿no? Yo sanando y estando bien con Dios, mi familia, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, están bien. Todos somos reflejos unos de otros y estamos aquí precisamente porque hemos encontrado lo que tanto buscábamos, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, y porque finalmente es reflejo de toda la comunidad que estamos aquí. Y lo vamos a seguir viviendo, lo vamos a seguir experimentando. Esperamos que muy pronto también nos acompañes otra vez para que compartas con nosotros esa espiritualidad que te caracteriza y que realmente es lo que hace que sane uno, la humildad, la verdad. Sí, muchas gracias, y yo quiero que muchos de ustedes puedan experimentar ese cambio. Y no hay distinción, cualquiera puede venir y estar aquí con nosotros aprendiendo a esa forma de pensar espiritualmente que nos ayuda a ese crecimiento. Gracias, Betty. Ha sido una bendición y vamos a estar viéndote otra vez muy pronto. Y volviendo a este caso de este joven que era paralítico y lo llevan a las plantas de Jesús y lo sana, mucha gente se molestaron porque él había sanado en el día de reposo. Pero él les vuelve a quitar la máscara a esa hipocresía. ¿Por qué les incomoda que él sanara en el día de reposo? Cuando sanar, hacer el bien, lo podemos y lo debemos hacer todos los días de la vida. No importa lo que le hayan hecho. Nos dice la Biblia, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan y os persiguen. Es muy importante que entendamos qué quiere decir. No les vamos a mandar un regalo de Navidad o de cumpleaños porque los amamos, sino que amemos la creación de Dios en cada individuo que está alrededor de nosotros. Eso es amar a vuestros enemigos. Y si amamos a vuestros enemigos, quiere decir que no tenemos enemigos. Cristo Jesús mismo, cuando lo calumniaron, lo crucificaron, Él dijo, yo no veo ningún enemigo. Incluso ya estando para ser, ya crucificado, estando para sus últimos instantes, que dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Si nos han hecho alguna ofensa y nosotros aprendemos a decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, entonces nosotros estamos llegando a un nivel espiritual más elevado. Y vamos a llegar a decir, como dice Cristo Jesús, cuando sabía que lo iban a crucificar al día siguiente, que lo iban a calumniar, lo llevaron a buscar para ponerlo encarcelado. Dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Está usted en este momento dispuesto a decir, no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino tu voluntad, lo que tú quieres de mí? Dios sabe perfectamente qué es lo mejor para usted. A veces nos ponemos a pedirle a Dios que nos dé muchas cosas, una lista como le haríamos a Santa Claus. Pero no es ese Dios un Dios Santa Claus. Dios es un Dios de amor incondicional. No importa, y no tenemos que informarle de las cosas que necesitamos. Nos dice la Biblia que Él, antes de que le llamemos, ya nos habrá respondido. Dios todo lo sabe. Sabe de qué tiene usted necesidad. Solo tenemos que acercarnos a Él. Nos dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Volviendo con la ilustración del hijo pródigo, ¿qué pasa? Cuando él decide regresar a su padre y le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, su padre no espera que ni se lo diga, lo abraza, lo besa, le da un anillo donde le devuelve su nombre, le da un calzado de protección, le da un abrigo también donde va a estar él siempre protegido. Ese es el Dios que nos está esperando. Le va a dar una casa mejor, un empleo mejor, que usted ni siquiera se había esperado. Porque Dios es un Dios de sorpresas que usted no conocía. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón, estaremos dispuestos a recibir más y más. No podemos cerrar las manos y esperar que nos llene las manos de bendiciones. Lo vemos en la Biblia en cuestión de provisión, de carencias, que ha habido grandes en todas las épocas de la humanidad. Cuando esta mujer, que no tenía ni qué comer, estaba buscando unos leñitos en el campo y también, no sé, para
pues cocinarse un poquito de lo que le quedaba de harina y hacer un pan, dárselo a su hijo y para ella y dejarse morir, porque no había más nada. Ahí no había seguro social, no había nada que les fuera a salvar de que les llegara un cheque, les llegara un ingreso o una fuente de comida donde fueran a encontrar. Solamente estaba todo el mundo pasando el hambre. Sin embargo, llega un profeta allí y que le dice que si le puede regalar un poco de agua, porque había tanta sequía que también el agua era pues algo muy importante. Y va y le da el agua, pero él le pide una vez más, ¿serás tan amable de traerme un bocado también porque tengo hambre? Y le dijo, no tengo que comer, lo único que me queda es un poquito de aceite, un poquito de harina, para hacerme un pan para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Y le dice, ve, haz el pan como lo habías dicho, pero tráeme primero uno a mí. Y yo te aseguro que vas a tener provisión. ¿Qué pasa? Ella confía en eso. Confió en que era una palabra que venía del amor de Dios. Va y le trae el bocado a él, le trae el agua, y le dijo entonces, la harina de la tinaja no disminuirá y el aceite de la vasija no menguará tampoco. Sino que todo eso fue aumentando hasta que llegó la abundancia, la lluvia otra vez, y ella pudo vivir en abundancia. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho de un general muy famoso que se llama Naamán en el Antiguo Testamento. Era muy famoso porque había ganado muchas guerras, al rey de Siria lo tenía por una alta estima y sin embargo era leproso. La enfermedad que era tan temible porque era una enfermedad incurable. No solo era incurable, sino los que tenían la lepra los echaban, los apedreaban, los sacaban de la ciudad y los mandaban a que se fueran lejos, no se acercaran ni siquiera a las aldeas, a los pueblos, porque era una enfermedad muy contagiosa. ¿Cómo lo vemos ahora con las enfermedades contagiosas que tanto se temen todavía, no? Pero había una persona que conocía a un profeta, Eliseo, que le dice a la esposa de este general que le pida al profeta que lo sane y que lo va a sanar. Pero naturalmente que este general era tan famoso que pues él espera que vaya el profeta ahí a sanarlo a su casa y no fue. Entonces él tiene que llegar ahí y cuando llega a la puerta de su casa, el profeta manda a su empleado y le dice mi amo que vayas y te sumerjas en un estanque 7 veces y te laves ahí, en un río que está por ahí, y tu carne va a quedar sana. Y él se ofendió mucho y dijo, ¿cómo es posible? Yo soy tan importante, una persona famosa, y él no se molesta ni siquiera en venir a sanarme. Yo pensé que diría, bueno, tocarme y ya quedaría sano, o decir la palabra y quedaría sano. Sencillamente iba muy ofendido. Sin embargo, las personas que iban con él le dicen, Señor, pero si te dice que si te sumerges en ese río vas a quedar sano. Dice, pero si hay otros ríos mejores en Siria y en Damasco que el río Jordán, que es un río lodoso. Y nos damos cuenta que al fin obedece y se sana. Hizo lo que le había dicho el profeta, sale su carne limpia como la de un bebé. Y ahí hay una cosa muy importante que tenemos que entender nosotros. ¿Qué es lo que le había causado la lepra y de qué se sanó él antes de ver su cuerpo sano de la lepra? Él era un hombre muy orgulloso porque había logrado muchos éxitos, había ganado muchas batallas. Pero se da cuenta que al hacer eso tenía que humillarse. Y la humildad es lo que abre la puerta a la curación. Y lo hizo, lo logró la sanación, pero después se da cuenta que el Dios de ese profeta realmente había curado la enfermedad incurable para la gente, incurable porque para la gente era incurable, pero nada es incurable para Dios. Es lo que nos pasa este momento. El día de hoy usted también puede encontrar la salud, algo que le han dicho que es incurable, pero tiene que tener la humildad de decir, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estamos dispuestos a decirlo así como lo dice la Biblia. Sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto lo dijo también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Job era un hombre que tenía abundancia, tenía muchos hijos, tenía muchos ganados, tenía abundancia de todo. Y hay la historia que nos dice que Dios estaba y llegó el diablo y le dijo a Dios, mira, vengo de recorrer la tierra y he visto por ahí a tu hijo Job
que está tan lleno de abundancia, pero das abundancia, por eso te ama y te busca. Dijo, no, Él me ama porque Él ama el bien, ama la verdad. Y dijo, pues yo sé que si se lo quitaras, no te iba a amar. Es una alegoría, no es una verdad, pero lo ilustra la Biblia para mostrarnos cómo podemos nosotros saber poner tentaciones a creer que Dios se comunica con el mal cuando no es así. Sin embargo, esto nos ilustra algo muy importante, que Job realmente pierde todo, sus hijos, pierde sus ganados, todo. Y no solamente eso, después pierde hasta su salud. Sus amigos le dicen, ¿qué has hecho de malo para que te merezcas todo esto? Tú hiciste algo malo por eso. Pero él sabe que él ama a Dios y que eso es todo lo que él quiere saber, amar a Dios. Y dice, pues ya maldice a Dios, déjate morir. Y dice, realmente él ama a Dios, sigue amando a Dios y reconociendo que Dios es un amor incondicional y empieza a reconocer que le pide a Dios que le dé fianza, que lo ayude, que él no puede hacer nada por sí mismo. Y va espiritualizando su pensamiento de tal manera que llega un momento en que tiene que verse que si Dios determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Dios determinó algo en la vida de él y así en la vida de usted y de mí. Si Dios determina una cosa para usted, nadie, ni las circunstancias de la economía, ni de la pandemia, ni de ninguna enfermedad mundial o la guerra, nada puede impedir que la voluntad de Dios se haga en su vida. Cuando Job dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él acabará lo que ha determinado de mí, de usted y de todos, de toda la humanidad, porque Dios es el Padre de cada uno de nosotros. Job va elevando más y más su espiritualidad, va acercándose más al Dios que realmente debemos conocer todos, porque todavía conocía a un Dios que, pues, posiblemente mandaba el bien y mandaba el mal, pero Dios no manda el mal, como lo hemos dicho desde el principio. El Dios que Cristo Jesús nos mostró es un Dios de amor incondicional. Entonces va conociendo que Dios es un Dios de amor y finalmente cuando Él dice, yo soy libre y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí, ya va reconociendo que es la creación que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y usted está dispuesto a decir eso, yo soy limpio, soy inocente y no hay maldad en mí, va a ver que aunque el error, la mente humana, como decía Pablo, la mente mortal, la mente carnal, le venga a sugerir, no, tú eres malo, tú has hecho algo malo, va a ver que su identidad es perfecta, porque Cristo Jesús nos devolvió esa identidad a cada uno de nosotros. Y usted es limpio, sin defecto e inocente también. Cuando Él se ve de esa manera, entiende a Dios desde otro nivel. Y empieza a ver que Dios es un Dios de amor, un Dios de salud, un Dios de bien. Y al final, Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si en su mente, en su conciencia, en su corazón ha habido un pensamiento que está escondiendo allí, negativo, que no viene de Dios, vamos a ver que si usted llena de luz, de amor, su mente, su corazón, su conciencia, su vida, no va a haber pensamiento erróneo ni de enfermedad, ni de carencia, ni de discordia que se esconda de la luz divina. El error es un cobarde ante la verdad. Cuando llega la luz divina del Cristo sanador, usted puede ver y sentir esa paz que nos viene a todos de un amor de Dios, una paz inefable que nos invade. Esa es la luz del Cristo, que nos viene a dar la esperanza que habíamos perdido, que nos viene a devolver la salud, que nos viene a devolver la abundancia, que no tenemos por qué estar careciendo de nada. Si nos dice un himno, si Cristo es rico, yo no puedo ser pobre jamás. Voy a ser rico en abundancia de todo lo que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Porque dice la Biblia que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Allí no había ninguna serpiente mentirosa, allí no había ningún diablo que va a hablar con Dios. Sencillamente, el bien no se puede comunicar con el mal. Así como la oscuridad y la luz no se pueden mezclar, llega la luz y la oscuridad se destruye. Esa luz que está llegando hasta usted en este momento va a poder iluminar no solamente a usted, sino a todos sus seres queridos alrededor, hoy y siempre. Y recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Podemos seguir despertando con esta verdad que sana y saber que Dios está buscándonos a cada uno de nosotros, que nos ama, nos guía, nos disciplina, nos orienta, pero que nunca nos castiga. Ese amor está llegando hasta usted y esa luz divina va a seguir iluminando su hogar, a su familia y a usted por el resto de la vida.
El amor, fragante de generosidad, baña todo en belleza y luz. La hierba bajo nuestros pies silenciosamente exclama: los mansos heredarán la tierra. El modesto madroño exhala su dulce fragancia al cielo. La gran roca da sombra y abrigo. La luz del sol destella desde la cúpula de la iglesia, penetra en la celda de la prisión, se desliza en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, bendice la tierra. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. Yo he entendido a través del estudio de la ciencia cristiana que Dios es la mente infinita de donde emanan todos los pensamientos verdaderos. Entonces, ¿cuál es mi labor? Apropiarme de los pensamientos verdaderos que esa mente divina estableció, que son eternos, que son inmortales, que nunca fallan. Y esa es la substancia de la vida. Eso nos lleva por caminos maravillosos a conocer el reino de los cielos. Nuestro Creador es la ley del amor que constituye la vida verdadera y es la verdad absoluta y es la única fuerza, y la fuerza siempre está en paz. Y le recordamos que si este programa le ha traído bendiciones, ha sentido que su vida realmente se ha llenado de amor, de luz, de confianza, llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Puede obtener también una copia del libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el cual también aparece en la pantalla, y usted sabrá cómo sanarse, cómo sanar a sus seres queridos y cómo sentir que ha tomado la mano del Cristo sanador que sabe dónde llevarlo. Ese Cristo que nos da la salud, que nos da la abundancia de todo lo que usted necesita, y así va a poder despertar con la verdad que sana todos los días de su vida. Va a empezar a hacer una lista de gratitud en lugar de una lista de quejas. Dios es amor y Dios es el Dios del bien, de abundancia, que está en este momento abrazándolo y diciéndole: no temas porque yo te ayudo. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento, fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana.